Rajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 238, un sacerdocio eterno. Vamos a iniciar con la tefilá. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohe Ruach HaKodesh, agradecemos en esta hora el regalarnos la vida. Voy a dirigirme al mundo entero y ruego que tome posesión de mi vida. Utilízame como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones. Ilumina mi mente en todo lo que tú me has dado, revelado, lo que he estudiado, y permita que podamos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que seamos impresionados por el poder de tu palabra y seamos motivados a escudriñar más cuidadosamente las sagradas escrituras, a saturarnos más de tu conocimiento, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Bendice a cada una de las personas que se van a conectar y los que van a ver esta conferencia en los diferentes medios que hay en el mundo. Permita, Padre Celestial, que en esta hora podamos sentir tu presencia, que tu or ilumine nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe, Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Antes de que existieran seres inteligentes en el universo entero, antes que la deidad creara seres inteligentes, ¿qué es lo que se necesita? Necesitaremos preguntarnos nosotros si la deidad crea seres inteligentes. Se supone que ellos van a ser creados y no saben nada. Necesitan orientación, necesitan que se les enseñe, se necesita que se les diga quién los creó, por qué son traídos a la existencia, cuál es el fin. Muy bien. De eso se trata de pronto la conferencia de hoy, un sacerdocio eterno. Porque los ángeles fueron creados en la segunda semana del mes de Tirri del año 1 de la eternidad pasada. Ahí fueron creados los ángeles. O ahí fueron creados los primeros seres inteligentes del universo. Fueron creados ahí, en la segunda semana. Y si esos seres inteligentes que fueron creados en la segunda semana, con todas las jerarquías que hay de ellos, como querubines, serafines, principados, potestades, ángeles comisionados, ministradores, etc. Millones de millones. Ahora, si todos los ángeles, cada uno de nosotros sabemos que en el cielo lo que prima es la adoración y la alabanza. Nos preguntaríamos ahí entonces, ¿quién les va a enseñar a esos ángeles cómo adorar y cómo alabar? Interesante. Luego tenemos en la tercera semana del mes de Tirri, del año 1, de la eternidad pasada, fueron creados los innumerables mundos con seres inteligentes. Y nos hacemos la misma pregunta: si fueron creados todos esos seres inteligentes de los innumerables mundos, ¿cómo aprenden a adorar y a alabar a la deidad? ¿Cómo saben ellos en ese momento qué es adorar, qué es alabar? Se necesita que alguien les enseñe. Y ese alguien en ese momento es la deidad. Porque la deidad es que los crea. Y si los crea, pues
debes enseñarles muchas cosas. Así como nosotros estamos siendo hoy enseñados también a través de las Sagradas Escrituras. Y como de pronto el texto o la conferencia de hoy en sí es un sacerdocio eterno, voy a centrarme en eso, independientemente de otras cosas que le son enseñados a los ángeles y a los innumerables mundos. Pero como un sacerdocio eterno, entonces miramos que entre la deidad se levanta un sacerdocio eterno. Y cuando digo un sacerdocio eterno es porque ese sacerdocio va a perdurar por las edades sin fin y va a trascender a los ángeles, a los innumerables mundos y a nosotros. O sea, vamos a entender y a comprender por qué es importante un sacerdocio dentro de los seres inteligentes creados en todo el universo y en el tercer cielo. Porque sería de pronto ilógico mirar de pronto que hay adoración y alabanza en el cielo, pero ¿quién enseñó esa adoración y alabanza? Ahora, quiero mencionarles a cada uno de ustedes, quiero mencionarles que el sacerdocio de orden divino es según el orden de Melquisedec. Por eso en las Sagradas Escrituras encontramos nosotros un sacerdocio poco estudiado, poco comprendido, poco hablado, y es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Podríamos decir en este momento que aquí en el planeta Tierra el sacerdocio según el orden de Melquisedec es el sacerdocio de pronto menos conocido. Podríamos decir también que el sacerdocio según el orden de Melquisedec de pronto puede ser el menos interesante. Y podríamos decir nosotros que casi nadie habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Podríamos decir también que ese sacerdocio según el orden de Melquisedec es irrelevante, que de pronto no se necesita. Y podríamos hacernos la pregunta a nosotros, ¿y entonces por qué en las Sagradas Escrituras tenemos nosotros un sacerdocio según el orden de Melquisedec? En las Sagradas Escrituras tenemos nosotros un sacerdocio de orden patriarcal, donde el sacerdote es el jefe de familia, o todos los jefes, cabeza de familia, se convierten en sacerdotes. Ese es el sacerdocio de orden patriarcal. Y de pronto es el primer sacerdocio que conocemos nosotros aquí en este planeta Tierra. Ahora, ese sacerdocio según el orden patriarcal comienza a regir desde el momento en que entra el pecado. Antes que entre el pecado, entonces ¿qué sacerdocio hay? Pues déjeme decirle que antes que entre el pecado, el sacerdocio que hay es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces podríamos decirle en este momento al mundo entero que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es mucho más importante que el sacerdocio patriarcal y es mucho más importante que el sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio patriarcal y el sacerdocio levítico están dentro del sacerdocio del orden de Melquisedec o están bajo el orden de Melquisedec. Y de pronto muchas personas no entienden y no comprenden eso, no saben eso. Por lo tanto, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es el sacerdocio más importante de todos, tanto en el cielo, en el universo y como aquí en la tierra. No existe un sacerdocio más completo que el sacerdocio según el orden de Melquisedec.
¿Y por qué pronto no se ha hablado y no se ha enseñado de estas cosas? Porque pronto esto es verdad presente para el último remanente y antes no se sabía esto. Pero hoy sí, con esta conferencia, y no sé si tengamos una segunda parte, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es el más importante de todos. Y según ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, fue establecido en un concilio de la deidad y fue concebido antes de empezar a crear cualquier cosa. O sea que el sacerdocio según el orden de Melquisedec trasciende el tiempo y trasciende el momento en que no hay tiempo, porque el tiempo fue creado. O sea que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es establecido por la misma deidad en el momento en que ellos mismos elaboran un proyecto, un plan para empezar a crear todo lo que van a hacer. Pero no van a empezar a crear así a la intemperie nomás o así improvisadamente, no. Es en un proyecto detallado, firme, y se colocan los rangos, las especies, el rango, jerarquías y todo lo que se necesita para que nosotros podamos entender, o para que los seres inteligentes que van a ser creados, que vamos a ser creados, vamos a entender y comprender. Porque de pronto para la deidad ellos no necesitan eso, pero nosotros como seres creados sí lo necesitamos, y necesitamos aprender y necesitamos ser enseñados. Y si necesitamos ser enseñados en ese concilio de antes de empezar las creaciones, inclusive que no hay tiempo todavía, esto que llamamos nosotros la eternidad como tiempo, eso no existía. No existía. La deidad no necesitaba de estas cosas. El tiempo o el tiempo de la eternidad fue creado a causa de los seres inteligentes que van a ser creados, porque nosotros sí necesitamos del tiempo y necesitamos de la eternidad, el tiempo dentro de la eternidad. Bien. Entonces la deidad entra en un concilio y se determina de pronto unas jerarquías de orden familiar, unas jerarquías de orden monárquico, unas jerarquías de orden religioso, y de pronto unas jerarquías en ese orden religioso en base al sacerdocio y aparte las liturgias, porque el orden religioso pues abarcaría todo lo que tenga que ver con las partes de las liturgias, la forma de adoración y de alabanza que se nos van a enseñar a nosotros. Entonces el concilio de la deidad determinó que el presidente, llamémoslo así el presidente, o llamémoslo el líder, o llamémoslo el director de ese sacerdocio, es Melquisedec. Por eso en las Sagradas Escrituras encontramos nosotros el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec es el director o el presidente, y Yahshua HaMashiach es el subdirector o el vicepresidente. Por eso es que se dice Yahshua que Yahshua es sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Yahshua se somete a un orden establecido en un sacerdocio entregado desde antes de empezar a crearse en las cosas. Y de pronto también muchas personas no logran comprender esa otra parte, lo cual significa que Melquisedec, cuando vayan a ser creados los seres inteligentes, tanto ángeles como seres humanos, va a ser el encargado de enseñar cómo adorar a la deidad, cómo alabar a la deidad, cuáles son las liturgias que se van a realizar,
cuál es el orden establecido y cuáles son las jerarquías que va a imponer él. Por eso es que Malquisedec es el que inspira tanto a los ángeles como a los seres humanos para acercarnos o llevarnos a una adoración correcta al Padre y al Hijo. Y por eso es que encontramos en las Sagradas Escrituras que muchas personas mencionan en ese momento que de pronto no son sino de pronto dos personas de la deidad, como está sucediendo hoy en el mundo. No. Se están olvidando de un personaje importante denominado Malquisedec, que de pronto ustedes pueden ver en otros artículos que he publicado, en los libros, en las conferencias que he estado dando, que Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh. Y no sé por qué las personas de pronto que no creen en una tercera persona, de pronto de la deidad o de la Trinidad, como se le dice, en ese sentido, ignoran a Malquisedec. Cuando Malquisedec allá en el libro de Hebreos se nos dice en ese momento que Malquisedec no tiene papá ni mamá, no tiene genealogía. Si Malquisedec no tiene papá ni mamá ni tiene genealogía, ¿de dónde apareció entonces? Ahora ese nombre Malquisedec, si él no tiene papá ni mamá ni tiene genealogía, ¿quién le colocó el nombre de Malquisedec? Ahora, si en Hebreos se nos dice que Malquisedec no tiene principio ni fin de días y que permanece sacerdote para siempre, en otras palabras, no muere, es eterno. Entonces, ¿quién es Malquisedec? Malquisedec es un personaje que hace parte de la deidad. Y si es un personaje que hace parte de la deidad, pues entonces tenemos que entender y comprender a la perfección cada uno de nosotros que Malquisedec es la tercera persona de la deidad. Y sobre esa tercera persona de la deidad se desarrolla un sacerdocio según el orden de Malquisedec, o Malquisedec es el que inspira a los ángeles y Malquisedec es el que inspira a los profetas, a los que escribieron las Sagradas Escrituras, los inspira para escribir. Malquisedec es el que enseña cómo adorar y cómo alabar a la deidad. Y por eso a través de las Sagradas Escrituras encontramos nosotros las contradicciones que de pronto muchas personas que no creen de pronto en la deidad de tres, dicen, muéstreme dónde se adora al Ruach HaKodesh. Es que la misión del Ruach HaKodesh es llevarnos a Yahshua y llevarnos al Padre, y Él trabaja como a escondidas, como detrás de un telón, pero eso no quiere decir que a Él no se le rinda adoración también. ¿No ve que Él es Elohim? Y si Él es Elohim, podemos mostrarlo a través de las Sagradas Escrituras cómo se le rinde adoración. Y usted lo puede ver en Ezequiel. Ezequiel hay una manifestación de un personaje sentado en un trono de zafiro. Y muchos lo confunden con Yahshua, y no, es el Ruach HaKodesh, es Malquisedec. Y los ángeles están rindiendo adoración. Interesante, me parece bien importante esa área. Cuando usted va y revisa de pronto Apocalipsis 4, tenemos una adoración a la deidad allá en el cielo. De pronto usted no alcanza a mirar esas partes ahí. Pero de pronto prosigo, de pronto en esta conferencia de hoy, que me quiero centrar en un sacerdocio eterno. Y usted va a ir a Zacarías, el capítulo 4, el verso 14, y se va a dar cuenta que Yahweh Padre, o Yahweh Abba, unge a dos hijos de aceite. Y esos dos hijos de aceite que están siendo ungidos allí son Yahshua HaMashiach y Malquisedec.
¿Y cómo están siendo ungidos? Ellos están siendo ungidos como reyes y como sacerdotes. O sea que ambos en este momento ostentan los mismos títulos honoríficos concedidos a la deidad. ¿Por qué? Porque es que Malquisedec es rey de justicia y rey de paz. Yahshua es rey de justicia y rey de paz. Ambos son reyes de justicia y reyes de paz. Ambos son intercesores, ambos son abogados. Oye, ambos son consoladores. Ambos son sacerdotes, ambos son sumos sacerdotes. O sea, comparten todo. Pero fueron ungidos. Eso es lo que encontramos en Zacarías 4:14. El Padre unge a sus 2 hijos de aceite. ¿Cuáles 2 hijos de aceite? A Yahshua HaMashiach y a Malquisedec, para que cada uno vaya a realizar un ministerio correspondiente. Entonces, si miramos nosotros esa parte tan interesante, usted puede ver ahorita una especie de luz que se nos ha enviado a nosotros. Cuando usted ve la maqueta del santuario terrenal, se va a dar cuenta que hay en el atrio, lo que alumbra el atrio es la luz del sol. Pero cuando usted entra al lugar santo, lo que ilumina el lugar santo es la menorá, el candelabro. Y cuando usted entra al lugar santísimo, no hay luz. Allá el sumo sacerdote, la vez que entraba allá, se iba a encontrar con la Shekinah, la luz o la presencia o la gloria directa de Yahweh, a través de una nube. O sea, esa nube cubría la gloria completa para que el sumo sacerdote no fuese muerto. Pues de la misma manera nosotros tenemos diferente luz. Hoy hay luz nueva y aceite extra a través del remanente final obrero de la hora 11 2015-2030 que el Señor nos ha entregado a nosotros, y tenemos la maravilla de hablar de pronto de Malquisedec. De pronto tengo unos artículos completos con muchos textos bíblicos que ustedes los pueden buscar por las redes sociales allí, por el perfil. Y pueden estar viéndolo detalladamente allí en ese sentido y van a darse cuenta de, oh, Malquisedec, oye, qué personaje tan extraño, tan fantástico, claro. Es Malquisedec el que le enseñó a los ángeles, porque los ángeles están recién creados, entonces los ángeles no saben cómo adorar, los ángeles no saben cómo alabar, ¿sí? Los ángeles no saben en ese momento, son unos niños pequeños, aunque fueron creados grandes, ¿sí ven? Pero se necesita que alguien les vaya a enseñar, y ese que les enseña es Malquisedec. Oye, y Malquisedec reparte dones, jerarquías a esos ángeles, como él quiere. Ahora, por eso tenemos que el sacerdocio, según el orden de Malquisedec, es mucho más grande que el sacerdocio patriarcal y que el sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio patriarcal y el sacerdocio levítico tienen genealogía. Pero el sacerdocio, según el orden de Malquisedec, no hay genealogía. Es eterno. Oh, ¿y por qué no sabemos casi nada de ese sacerdocio? Ahora déjenme mencionar. Aquí en el planeta Tierra el sacerdocio, según el orden de Malquisedec, empezó a regir desde el momento en que Yahshua HaMashiach muere en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasga en dos y se da por terminado la época de ritos y ceremonias, incluido ahí el sacerdocio levítico. Lo cual significa que en el momento en que se rasga eso y finaliza o queda abolido el sacerdocio levítico y los ritos y ceremonias, entra el sacerdocio según el orden de Malquisedec. Y digo, entra en el planeta Tierra, pero no porque no existiera, ya existía porque viene de la eternidad. Que entra acá para empezar en el plan de salvación, en un trabajo ministerial, para completar ese plan de salvación y para enseñarle a la vez a los ángeles y a los innumerables mundos cómo se desempeñará ese sacerdocio según el orden de Malquisedec aquí en el planeta Tierra caído. Porque allá en el tercer cielo y en los innumerables mundos, el sacerdocio según el orden de Malquisedec sigue, no claudica. ¿Por qué? Porque no hay que es un sacerdocio eterno.
Ahora, la adoración y la alabanza la vamos a tener por las edades sin fin. No va a acabar. ¿Y quién es el encargado de eso? Pues Malquisedec. Ahora, Yahshua HaMashiach y Malquisedec son dos sacerdotes y dos sumos sacerdotes. Yahshua, a partir del año 31, empieza a realizar un sacerdocio ministerial en el tercer cielo. Y Malquisedec es enviado acá, en el tiempo de la fiesta de Shavuot, o en lo que se denomina la lluvia temprana, o Pentecostés, es enviado para que inicie también un ministerio sacerdotal aquí en el planeta Tierra. Y de pronto muchos no saben esto, pero déjenme mencionarles esta otra parte. Lucifer se trajo la tercera parte de los ángeles. En el tercer cielo hay una tercera parte de los ángeles que están con Yahshua. Y aquí en el planeta Tierra hay otra tercera parte de ángeles que están con Malquisedec. De pronto muchas personas no saben eso. Claro, es que esto es luz nueva y aceite extra. Malquisedec está orando acá porque cuando usted vaya a Génesis 14:18 se dice que Malquisedec es rey de Chalén, la ciudad de Chalén. Y ahora le pregunto a usted busca en un mapa la ciudad de Chalén, ¿aparece? No aparece. Entonces, ¿cómo es posible que allí en Génesis Malquisedec se le aparezca o se preencarne y se le aparezca a Abraham, en momento, y Abraham lo reconozca como un sacerdote del Elohim Altísimo o el Elohim Elión? O sea, lo reconoce. Entonces, ¿por qué es que nosotros ahora decimos, oiga, ¿por qué no hay un registro en la ciudad de Chalén? Porque Chalén es una ciudad de paz y de justicia. Déjenme mencionarle esto. En Chalén reina la paz. En Chalén reina la justicia. Todos los habitantes que hay en Chalén son santos, puros, perfectos. Allí en la ciudad de Chalén no hay pecado, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay guerra, no hay dolor, no hay angustia, no hay enfermedad. Y esa es la ciudad que gobierna Malquisedec, porque en Hebreos y también en los Salmos, Salmo 110, verso 4, se nos dice que Malquisedec es rey de Chalén, de la ciudad de Chalén. Pues claro, Malquisedec tiene que venir aquí a este planeta Tierra, y acá hay una ciudad llamada Chalén que queda a la parte del oriente, o podemos decir encima de la parte de Jerusalén, sobre las nubes, y allá está la tercera parte de los ángeles que están con Malquisedec, y esa tercera parte de los ángeles están haciendo un ministerio aquí en el planeta Tierra, contrarrestando a la tercera parte de los ángeles que tiene Lucifer acá, porque si no fuera por Malquisedec y esa tercera parte de ángeles que están acá, pues este planeta Tierra estaría destruido hacía rato. O sea, en otras palabras, Malquisedec es el que tiene en control aquí el planeta Tierra en este momento, y los ángeles que están acompañando con él son los que refrenan a las entidades malignas, a las potestades malignas, y no las dejan actuar como ellas quieren, sino que son frenadas. Pero de pronto muchas personas todavía no entienden y no comprenden eso. Entonces Malquisedec está acá. Y Malquisedec que está acá está en un santuario también. Así como Yahshua está en el cielo y está en un santuario, también llevando a cabo un ministerio sacerdotal. En el cielo Yahshua está en la ciudad de Sión. Y ahí en la ciudad de Sión, en el centro de esa ciudad de Sión, que es la capital del tercer cielo, allí está el santuario celestial, y en ese santuario celestial está ministrando Yahshua HaMashiach. Y aquí en este planeta Tierra, entonces allá en la ciudad de Chalén, en esa ciudad de Chalén, en el centro de esa ciudad de Chalén, hay un santuario y ahí ministra Malquisedec. Podemos entender mejor un poco
¿cómo es que hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec? ¿Y por qué se necesita eso? Porque cada uno de nosotros en este momento estamos pecando de pronto. Entonces el ángel de la guarda que se ha sido comisionado a cada uno de nosotros anota todas las cosas buenas y malas que hacemos nosotros durante el día, y a la puesta del sol, 6 de la tarde, entrega ese informe, y ese informe se lo entrega un ángel comisionado, y el ángel comisionado va allá a la ciudad de Chalén, y en la ciudad de Chalén le entrega ese informe a Melquisedec ajusta, pone de pronto su firma allí y entrega ese informe para ser llevado al tercer cielo, para que en el tercer cielo se le dé al ángel registrador, y el ángel registrador va a unos libros que tenemos nosotros y anota todas las cosas buenas y malas que hicimos nosotros en el transcurso del día, y esa hoja que ha sido enviada allá, el ángel registrador va a una parte allá y archiva eso en un libro que se llama Libro Mayor del Cielo. Y esa es una obra litúrgica que se hace todos los días. ¿Y cómo se hace? Pues se hace a través de los ángeles, a través de Melquisedec y a través de Yahshua HaMashiach. Y todo tiene que estar anotado en los libros. ¿Qué es ese orden? ¿Quién estableció ese orden? La deidad. La deidad. Hay un orden establecido. Entonces me parece bastante interesante que de pronto en la conferencia de hoy nosotros entendamos y comprendamos que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es un sacerdocio de orden divino y trasciende todas las edades sin fin. O sea, la eternidad pasada ya finalizó, y dentro de la eternidad pasada el sacerdocio según el orden de Melquisedec existió. Tenemos ahorita el tiempo del plan de salvación para nosotros, para el tercer cielo y para los innumerables mundos que están aprendiendo de esto, para comprender mejor las etapas del tiempo dentro de la eternidad. O podemos decir que este plan de salvación de 8.000 años es un recreo, un oasis, unas vacaciones dentro del tiempo de la eternidad. ¿Para qué? Para que en el transcurso de ese tiempo de 8 milenios podamos entender, todos los seres inteligentes que hemos sido creados, podamos entender y comprender el plan de salvación y cómo Yahshua HaMashiach resuelve un problema o un conflicto llamado pecado y lo finaliza. Y luego de que finaliza eso, pues vamos a entrar a la eternidad futura, y en la eternidad futura entonces ya tenemos detalladamente cómo se va a contar el tiempo, porque el plan de salvación es una sombra o una figura para contar el tiempo a través de la eternidad futura. Entonces, como la eternidad futura ya no tiene fin, entonces decimos que por las edades sin fin, el sacerdocio según el orden de Melquisedec seguirá perdurando, no se acabará. Entonces me parece bastante interesante que nosotros miremos esos aspectos bien importantes, porque no podemos desconocer las señales que encontramos nosotros. Y de pronto, pues quiero repasarles de pronto una vez más, de pronto allí en el libro de Hebreos 7, de pronto para que ustedes me vayan acompañando allá y vayan verificando y vayan mirando eso, porque de pronto hay unas interpretaciones que se salen de la parte de pronto del contexto bíblico, ¿no? Aquí tenemos nosotros en el libro de Hebreos el capítulo 7, donde el primer texto dice: porque este Melquisedec, rey de Chalén y sacerdote del Elohim Elión, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ese es un texto tomado de allá de Génesis 14, 18. Y aquí Pablo lo está trayendo de pronto a memoria nuevamente, porque de pronto en el tiempo de Pablo tampoco se conocía bien de pronto la temática con respecto a Melquisedec, y de pronto a Pablo se le dio alguna luz adicional, que es la que se agrega aquí en el libro de Hebreos. Y a pesar de que se le dio una luz adicional, seguía siendo un personaje misterioso este Melquisedec. Sin embargo, Pablo viene y dice en el versículo 2: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Chalén, esto es rey de paz. O sea que el nombre Melquisedec es de origen divino. Es de origen divino. Independientemente que es de origen divino,
tiene títulos honoríficos que le corresponden sola y únicamente a la deidad. ¿Cuáles son los títulos honoríficos que tiene? Rey de justicia. Porque usted no va a encontrar acá en el planeta Tierra a ningún rey que diga, ¡ay, qué rey tan justo esto y lo otro! Allá no hay necesidad de nada, todo es paz, armonía. No, este es rey de justicia y es rey de paz. No va a encontrar usted aquí en el planeta Tierra y nunca ha habido un rey de paz. Sin embargo, este Melquisedec tiene títulos honoríficos que le corresponden solamente a la deidad. El Padre, el Hijo y Melquisedec son reyes de justicia y reyes de paz. Nadie más. Nadie más. Entonces ahí tenemos nosotros títulos honoríficos. Tenemos ahorita un nombre, Melquisedec, que es de origen divino. Es de origen divino. Luego en el versículo 3 donde dice, Melquisedec no tiene papá, ni tiene mamá, no tiene genealogía. Y para completar, Pablo sigue diciendo, dice, que ni tiene principio de días ni fin de vida. O sea, es eterno. No se muere. O sea que ese Melquisedec que apareció allá en Génesis 14:18 y que apareció allá en el Salmo 110:4 y que aparece aquí en Hebreos, sigue vivo. Está vivo. No se muere. No se muere. Ahora, si no se muere, pues entonces tiene que ser un personaje diferente a los humanos y a los ángeles. No se muere, porque tiene títulos honoríficos. Y sigue diciendo, es hecho semejante al Hijo de Yahweh. O sea, este Melquisedec es semejante al Hijo de Yahweh. Aquí lo dice así. Y en el versículo 15 ahora se dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de descendencia, sino según el poder de una vida indestructible o una vida eterna o que no se muere. O sea, me está mencionando que Melquisedec es semejante a Yahshua y allá me dice que Yahshua es semejante a Melquisedec. Claro, no hay que comparten los mismos poderes. El poder de la omnipresencia, el poder de la omnisciencia, el poder de la omnisapiencia, el poder de la omnipotencia, porque son miembros de la deidad. No se puede desconocer a este personaje acá. Y luego sigue diciendo, y permanece sacerdote para siempre. No se muere. Y de ese sacerdocio es que Yahshua HaMashiach es sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio de orden eterno. No volveremos, o este sacerdocio patriarcal y ese sacerdocio levítico ya queda en la historia. Lo que tenemos que aprender hoy en día nosotros es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora déjenme mencionarles algo inquietante también. Los ángeles pertenecen al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Los innumerables mundos, los incontables mundos que tienen seres inteligentes como nosotros, pertenecen al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y nosotros aquí en el planeta Tierra pertenecemos al sacerdocio según el orden de Melquisedec. El problema es que de pronto muchos de nosotros no sepamos de ese sacerdocio, eso es diferente. Pero hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec. O sea que Melquisedec en sí es el jefe general, como hemos mencionado, o el presidente o el director de ese sacerdocio. Y el que le sigue es Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿por qué? Porque se repartieron jerarquías. Si vamos a hablar dentro de una jerarquía de orden familiar, entonces el primer puesto es para Yahweh Padre, el segundo para Yahshua y el tercero para Melquisedec. Si vamos a hablar en este momento en respecto a la salvación del ser humano, el primer lugar es para Yahshua HaMashiach, el segundo es para Melquisedec y el tercero es para el Padre.
Ve qué interesante todo esto. Si vamos a hablar en sentidos de humildad en orden humano, el primero es para Yahshua HaMashiach, el segundo es para Malquisedec y el tercero es para el Padre. Pero si vamos a hablarlo en sentido de pronto de orden celestial, el primero es para el Padre, el segundo es para el Hijo, el tercero es para Malquisedec. Ve, interesante. O sea que se reparten los cargos y los rotan, es rotativo. Si vamos a la creación, nos vamos a dar cuenta que el que habla es Yahshua HaMashiach. El que trae a la existencia las cosas es Malquisedec. Y el que aprueba es el Padre. Están los tres. Pero si vamos a ir de pronto a la ley, ahí en el monte Sinaí, el que habla es Yahshua HaMashiach. El que escribe es Malquisedec. Y el que aprueba es el Padre. Están los tres. Si vamos a ir a la creación del hombre, entonces el que se unta las manos, el que trabaja, es Yahshua HaMashiach. ¿Sí ve? Oiga, interesante. ¿Sí ve? Pero si vamos a ver nosotros que Yahshua sopla, es la vida, soplo, es espíritu, ¿sí? Es el neuma, es el ruat de Malquisedec. Y el que aprueba es el Padre. Por eso en el Génesis encontramos la expresión hagamos al hombre. La parte hagamos es un plural. Y la parte hagamos, que está relacionada con la parte de la creación allí. Y voy a mirarles a ver inmediatamente de pronto para identificarles a ustedes de pronto un texto que se encuentra en el libro de Job 33, el verso 4. Bueno, dice el Eterno allí, dice, Malquisedec me hizo. Esta versión dice, el Ruach de Elohim me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, entrando en los estudios más profundos y precisos, nuestro cuerpo es templo de Malquisedec. En nuestro cuerpo, en el ADN, tenemos nosotros la firma o la impronta de Yahweh, y el que escribió esa impronta es Malquisedec. Oh, interesante. ¿Sí ve? Por lo tanto, la misma escritura nos enseña que en la creación están los tres. Yahshua es el que está formando al hombre y se unta las manos y hace allí al hombre. Y el que da vida, o el soplo del Omnipotente en este momento, Malquisedec, lo trae a la existencia, a vida, a ese muñeco allá, y el Padre aprueba. Entonces podemos decir, ¿quién creó entonces al hombre? ¿Yahshua o Malquisedec o el Padre? No, lo crearon los tres. ¿No es que están los tres? Siempre están los tres. Siempre están los tres. Si usted ve Job 32 y el verso 8 dice, ciertamente Ruach hay en el hombre. O sea, vida, viento, soplo. Ciertamente Ruach hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esos dos textos que le acabo de leer a ustedes están conectados con Malquisedec. Oh, o sea que falta entender un poquitico más de pronto y aprender más, introducirnos un poco más sobre Malquisedec. Me he encontrado con un poco de mesiánicos y rabinos que me dicen que Malquisedec es Chen. Le digo, pero ¿cómo puede ser Chen? Me dice, claro, porque es que Chen vivió un poco de tiempo y después no se supo nada de él. Le digo, no, pero es que de Chen tenemos en la Sagrada Escritura que Chen tiene genealogía y Malquisedec no tiene genealogía. Chen tiene papá y mamá, Malquisedec no tiene papá ni mamá. ¿Cómo me puede decir usted en ese momento que Malquisedec es Chen? ¿De dónde está sacando eso? Ajá. Es que sin necesidad de recurrir a ninguna otra fuente, solo hablando de las Sagradas Escrituras, sin irnos para otros lados ni nada.
Malquisedec es el ser más impresionante, más misterioso que tenemos en las Sagradas Escrituras. El que poco se habla de él. Pero cuando usted empieza a identificar y cuando usted ve el estudio, y le aconsejo a usted que vea el artículo de Malquisedec, descubra quién es Malquisedec, o tengo un libro que escribí, descubra quién es Malquisedec, lo puede adquirir por Amazon. Y usted puede estudiar todos los textos bíblicos allí y va a llegar a la conclusión, efectivamente son tres personas de la deidad. Porque hoy en día ya la creencia de la deidad se está echando por tierra con un poco de personajes que antes creían en la deidad de tres y ahora ya no creen en la deidad de tres. Y a esas personas que me he podido encontrar y que han podido charlar conmigo, le digo entonces, descífreme este misterio de Malquisedec. Digamos que de pronto estoy de acuerdo con usted, no voy a creer sino solamente en el Padre y en el Hijo, ¿sí? Pero entonces ahora descífreme entonces este misterio de Malquisedec, descífremelo. Y cuando le muestro todas las evidencias de orden bíblico, la persona dice, oye, no, yo no había caído en cuenta en eso, pero sí es verdad. Y vuelven a creer en la deidad de tres, porque es que esto es innegable. Ahora, cuando usted descubre que Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh, usted lo va a encontrar en todas las Sagradas Escrituras. Usted va a ir de pronto allí a Génesis nomás 1, y usted llega a Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, y ahí está Malquisedec, mire, porque dice bien, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra, y la palabra Yahweh es para los tres. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y Malquisedec se movía sobre la faz de las aguas. Y no preguntan, ¿qué hace Malquisedec moviéndose sobre la faz de las aguas? Porque es que Satanás ha sido arrojado al planeta Tierra. El planeta Tierra está desordenado y vacío. El planeta Tierra es solo oscuridad y solo agua. Y Satanás fue arrojado al abismo. Y el abismo queda en las profundidades allá de esas aguas que hay. Y esa es una cárcel, y allá fue arrojado Satanás. Y entonces, ¿en una cárcel qué tiene? Pues una cárcel tiene vigilantes. Una cárcel tiene un director. Y por eso encontramos a Malquisedec que se movía sobre la faz de las aguas, porque él es el vigilante de esa cárcel para que Satanás no se salga de ahí, los demonios no se salgan de ahí, están recluidos dentro del planeta Tierra. Entonces encontramos una armonía, una conexión, un equilibrio en las Sagradas Escrituras. Pero cuando usted de pronto no entiende que el nombre Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh, entonces no lo va a ver por otro lado y va a decir, no, es que Malquisedec no está sino en 3 libros de las Sagradas Escrituras, sí. Pero cuando usted ya lo mira, entonces lo va a ver por muchos lados con el nombre del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Ahora, notemos algo importante. ¿Qué es Ruach? Ruach, pues en hebreo, es soplo, viento, aire, vida. Y Kadosh o HaKodesh, santo. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es un nombre o eso es un título o qué es eso? ¿Sí ve? Entonces podríamos decir que todos los ángeles son Ruach HaKodesh, o todos los ángeles son Espíritus Santos, porque ellos tienen vida. ¿Quién les dio vida? La deidad. Y son santos. Entonces todos los ángeles son Espíritus Santos. Todos los ángeles son Ruach HaKodesh. Y es verdad, todos son. Los innumerables mundos, podemos decir también que son santos. Porque no pecan, no ha entrado el pecado. Y tienen vida. O sea, podríamos decir que es un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es Espíritu Santo? Espíritu Santo es un título, pero no es un nombre oficial. En cambio, Malquisedec sí es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Para que nosotros no lo vayamos a confundir con un ángel o con un ser humano, en toda otra parte, en ese sentido, no. Malquisedec tiene vida en sí mismo y nos la ha transmitido a nosotros y a los ángeles. Por eso tenemos que saberlo colocar en el pedestal que le corresponde, no donde nosotros queramos o de pronto como se nos haya enseñado a nosotros, pero ahí están las Sagradas Escrituras para que hoy profundicemos más, para que podamos hacer unos estudios exhaustivos sobre Malquisedec y lo veamos. El sacerdocio, según el orden de Malquisedec,
aquí en el planeta Tierra, comenzó oficialmente en el año 31. Pero no es porque no existiera antes, porque viene desde la eternidad. El sacerdocio que perdura por las edades sin fin. Es el sacerdocio por excelencia. Y ahora déjeme mencionarle. Hay unos personajes por ahí que dicen que ahorita no hay que pagar diezmos porque los diezmos, ahorita no hay levitas. Y como no hay levitas, no hay sacerdote, pues no, que no hay que pagar diezmos. Esas personas que he visto así, les escribo ahí, pues ustedes están totalmente equivocados porque sacerdotes sí hay. Hoy hay sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ustedes no lo sepan, es diferente. Y si hay sacerdotes según el orden de Melquisedec, pues hay que seguir pagando los diezmos. Sí hay sacerdotes. Y el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico y superior al sacerdocio patriarcal. Lo cual significa que hoy no tenemos vestiduras sacerdotales nosotros como el sacerdocio levítico, que se exigían esas vestiduras sacerdotales, ¿no? Ahora todo aquel que pertenece al remanente verdadero, o todo aquel que ha pertenecido desde el año 31, y cuando digo el año 31 me refiero al Nuevo Testamento, entonces en el Nuevo Testamento tenemos 8 remanentes. Los que han formado parte de esos 8 remanentes son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Pero muchos no lo supieron. Es más, hoy en día los que pertenecen al noveno remanente y los que pertenecen al 10º remanente son sacerdotes según el orden de Melquisedec y no lo saben. Los otros no, porque el sacerdocio se le da al remanente, no a cualquier pueblo, no a cualquier denominación. Los otros, aunque tengan iglesias, tengan denominaciones, templos, etcétera, y alaben y hablen las cosas del Señor, no pertenecen al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando esto se acabe, o cuando Yahshua venga por segunda vez y recoja a todos los justos nos convertiremos, no, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y como somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, en ese sentido, por eso es que en este planeta Tierra va a ser un planeta de reyes y sacerdotes, tal como es Melquisedec y tal como es Yahshua HaMashiach. Y si este planeta va a ser un planeta de reyes y sacerdotes, o sea, todos somos reyes y todos seremos sacerdotes, y si todos somos reyes, ¿a quién vamos a gobernar? Un planeta de solo reyes. Ahora, si somos sacerdotes, ¿a quién vamos a enseñarle las liturgias, la adoración y la alabanza? Si todos somos sacerdotes, pues también el Señor nos lo enseñó a través de parábolas. Y el Señor nos dice que de acuerdo al trabajo que se nos ha entregado a nosotros, que se nos ha encomendado a nosotros, los ministerios que nos ha entregado a nosotros, así mismo nos va a dar Él la recompensa. Y por eso tenemos la parábola de que a una persona se le dieron 5 talentos y fue y trabajó y se ganó otros 5. A otros le dieron 2 trabajó, se ganó otros 2. A otros se le dio 1 y no lo trabajó sino que lo enterró. Usted y yo, por ser fieles, el Señor nos va a repartir el universo porque nosotros somos coherederos con Yahshua. Yahshua es heredero de todo, dueño de todo, y nosotros somos coherederos con Yahshua. Entonces Yahshua nos va a determinar a nosotros, a cada uno del planeta Tierra, y dice, usted por haber sido fiel en lo poco, te voy a poner en mucho, hágame el favor, gobiérneme 100 mundos. Diríjame 100 mundos. Usted 1000, usted de pronto 10.000. De acuerdo al ministerio que desempeñamos nosotros. Entonces, de acuerdo a eso, entonces usted va a tener una delegación, de pronto usted va a tener que dar la liturgia del Shabbat en determinado mundo que le correspondió a usted. Cuando usted va a llegar allá, lo van a recibir con honores. Porque usted es un sacerdote según el orden de Melquisedec, calificado en un grado más alto
que los innumerables mundos y que los ángeles. Oh, bastante interesante. Y usted va a enseñarles ahora también liturgia. Usted les va a dar de pronto un sermón de la experiencia que vivió aquí en el planeta Tierra y cómo salió vencedor. Todos los redimidos del planeta Tierra son recibidos en el universo entero como los superhéroes del universo. Y este planeta Tierra que estaba en el último lugar, o este es el planeta de la hora undécima, el último, se va a convertir en el primero o en la metrópoli del universo entero. O este planeta Tierra será la capital del universo entero, donde todos los mundos querrán venir a visitarnos a nosotros. Y de aquí, de este planeta Tierra, saldremos allá a visitar esos mundos también. Pero salimos con unas jerarquías altas, porque los del planeta Tierra será la jerarquía más alta, inclusive por encima de los ángeles. Oh, nosotros fuimos creados un poco inferior que los ángeles, pero después de que el Señor cree cielos nuevos y tierra nueva acá en este planeta Tierra, nosotros seremos superiores a los ángeles y los ángeles nos harán la reverencia a nosotros. Oh, qué importante mirar todo esto. Bueno, el tiempo se me está acabando, mañana continuamos, vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por esta conferencia. Permita que mañana podamos continuarla. Gracias por abrir nuestra mente, saturarnos de tu conocimiento. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición repose en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, un abrazo hacia la distancia donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Una feliz noche. Shalom Ubajo. Hasta mañana.